Y ahí sí. Lo primero es que por favor los alumnos que están en Zoom me confirmen si se escucha bien. Sí, Bien, profe, profe. todo bien. Sí, ¿Sí? profe. Ya, buenísimo. Vamos que se puede. Ya, comencemos. Lo de siempre que les comento es en qué estamos, hacia dónde vamos, qué se puede ver, en qué contexto estamos, por qué estamos viendo esto, cuál es la importancia de ver esto, etcétera, etcétera. ¿En qué estamos? Ya pues, oye, Ignacia, ya pues. ¿En qué estamos? ¿Sí? Dígame. Financiera. Ya, perfecto, muy bien. ¿Qué más hemos visto? De partida más amplio, ¿por qué estamos viendo esto? ¿Sí? ¿Por qué? Dígame. ¿Cuáles son los efectos del valor del dinero en el tiempo? Ya, perfecto, exactamente. Nosotros necesitamos ver matemáticas financieras porque es una herramienta clave, Profe, clave. profesor, ¿Ah? disculpo que le interrumpa, pero el PPT y usted también se ve súper borroso. La imagen desde eso. ¿El PPT? Sí, y la cámara que lo apunta usted también. Pucha, no sé la verdad. Ya, ahí van a avisar, van a avisar. Sí, pucha, perdón. Si quieren, paralelamente, porque hoy día vamos a ver gran parte en el PPT, si quieren los que están en Zoom, lo pueden abrir y les voy diciendo qué diapositiva es para ir avanzando. A lo mejor con eso podemos salvar un poquito. Ya, profe, ¿Ya? bacán. Eh, ah, ¿no? Ah, no, ¿Sí? ahí se ¿Se ve ve mejor ahí, perfecto. no? Se ve HD Sí, máximo. ahora se ve bien, profe. ¿Sí? Ya, buenísimo. Ahí, talento ahí, el técnico ahí. Sí. Ya, buenísimo. Ya, con eso por lo menos se puede ver un poquito mejor. Ya, sigamos avanzando. El gran objetivo que nosotros tenemos ahora para poder entender y aprender matemáticas financieras es porque es un instrumento para todo lo que vamos a ver después. Por eso vemos, oiga, ya pues, Ari, vamos. Es un instrumento para todo lo que vamos a ver después. Es fundamental entender bien la lógica de matemáticas financieras. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esto es cómo vamos a poder valorizar gran parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Eso es lo primero, ¿ya? Dentro de matemáticas financieras, la clase pasada, lo que nosotros vimos fueron los tipos de tasas. ¿Se acuerdan? Ya. Dentro de los tipos de tasas, ¿qué tasas vimos nosotros que existían? Simple y compuesta. Perfecto, muy bien. Simple y compuesta. Eso, ¿qué cosa? Equivalente. Y equivalente. Muy bien. Que nosotros dijimos que era como hacer el trabajo inverso. Muy bien. Dentro del, comillas, idioma de las tasas, nosotros nos dimos cuenta de que la simple tenía ciertos supuestos, que no se lo voy a preguntar, usted tiene la obligación de ir estudiando de a poquito, y la tasa compuesta tenía otros supuestos, otras estructuras. ¿Para qué sirven esos supuestos? No es solamente para que ustedes los puedan recitar, sino que lo principal es que lo puedan ir aplicando en la realidad. Eso es lo importante, ¿ya? Entonces, si ya tenemos muy clarito todo el tema de las tasas, ¿ya? Todo el tema de las tasas, vamos a empezar a meter un poquito las manos en la masa. Primero, ¿por qué veíamos las tasas de interés? Porque el valor de algo que está en un año más o un periodo después es distinto a lo que vale hoy, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Todos los que están en Zoom me van siguiendo? ¿Sí? ¿Sí o no? Pues, Y hasta ahora sí. Sí, profe. ¿sí? Ya, buenísimo. Vamos que se puede. Entonces, vamos a la pizarra cortito. Hacer esa transformación, si algo está en t igual 0 o en t igual 1, y nosotros queremos pasar algo de 0 a 1 o desde 1 a 0, se castiga a través de la tasa, que por ahí va un carril, ¿no es cierto? Profe, Ya aprendieron a transformar tasas, cambiar lo que significa, etc. Por acá, si yo les digo, quiero traer desde el periodo 1 al periodo 0 un flujo profe, solito, ¿cómo se hacía? Así, concretamente, dígame. Dividiéndolo en uno más la tasa.
Exacto. Dividido 1 más la tasa elevado al periodo en el que estamos. Es decir, el valor presente es igual al pago en n dividido 1 más Profe, la tasa. Dígame. que en el Zoom veo se ve el PPT, no la pantalla. Perdón. O sea, profe, en el hablante, en su cámara se ve la pizarra, Claro. pero súper borrosa, igual. Sí, pucha, aquí es lo que tenemos. No sé qué se puede hacer. Ah, Profe, por lo que estoy cachando, si es que no se arregla eso, podría escribir más grande porque se entiende igual cuando escribe más grande, pero así como ah, escribe ahora, no mucho. Ahí mejora un poco. Y ahora se ve mejor. Sí, ahí mejora ¿sí? un poco. Ya, bueno. Sí, seguro. Ahí se ve Chévere. perfecto ya cuando... Ya. Mover enter, no hacer cambios tan bruscos. Ya, entonces, nosotros teníamos que hacer esto, ¿no es cierto? Esto ya estamos metiendo las manos en la masa. Es decir, nosotros ya aprendimos que pasar de un periodo a otro se castigaba de cierta manera, y cómo se castigaba a través de una tasa de interés. Esa tasa de interés puede ser simple o compuesta, y para ya meter las manos en la masa es con esta fórmula. Con esta fórmula nosotros podemos decir, mira, si algo vale 1000 en un periodo más, al dividirlo por 1 más la tasa, que ya aprendimos cómo se utiliza, elevado a 1, si es que está en 1, nos va a dar el valor presente hoy de esos 1000, no sé, 950. ¿Quedó clarito? Eso es lo primero que tenemos que entender. Si nosotros queríamos hacer lo inverso, un valor futuro que es el pago, queremos llegar de hoy hasta ese valor futuro, ¿cómo se hacía? Oiga, pues, Pero, ¿con valor qué, futuro es igual a ¿qué? con qué tasa? No, pues ponemos tasa, ¿no? Bien. Exacto. Es decir, tomamos todo el denominador y lo llevamos, lo multiplicamos acá. Es decir, valor futuro es igual al valor presente o el pago por 1 más la tasa. Eso es lo desde. ¿Ya? Tenemos que basarnos ahí para seguir avanzando en la materia de hoy. Que hoy día vamos a ver lo principal de lo que les va a entrar en el control voluntario el día viernes. No sé si alguien ya habrá leído o no. Bueno, ayer por lo menos le comenté a Isidora el que le hicieron resumen de la fórmula y que le explicara a los delegados cómo bajar los textos, etcétera, etcétera. Así que me imagino que por lo menos ya todos los tienen. Este viernes recuerden que tenemos control de lectura de matemática financiera puntualmente de los flujos periódicos, anualidades, perpetuidades, crecientes, valor presente, valor futuro, etcétera, 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 anticipada o vencida. Teniendo esto claro, vamos a empezar a aprender cómo algebraicamente las matemáticas duras nos van a ayudar a resolver términos financieros. Vamos por partes. ¿Qué pasaba si yo quería tener no solo el monto de 1 lo quería llevar a 0, sino que el de 2, el de 3 y el de 4? ¿Qué tenía que hacer yo? Si yo quería tener todo inmediato, ¿qué había que hacer? Ya pues. ¿Qué había que hacer? La anualidad. Antes de eso, si tenemos 4 flujos, tenemos que tener el valor presente cada uno de los 4. ¿No es cierto? Un poquito más básico, pero es para que vayamos por partes. Es decir, si queremos el valor presente de varios flujos, simplemente es el cuota en 1 dividido 1 más la tasa en 1, más cuota en 2 dividido 1 más la tasa de 2, más sucesivamente hasta cuota n dividido 1 más tasa en n. Listo. Si hacemos todo eso, vamos a saber que esto es simplemente una sumatoria. ¿En qué quedamos la clase pasada? Y ahora empezamos a retomar. ¿En qué quedamos? ¿Qué podíamos hacer si es que todo esto que está acá cumplía con ciertas condiciones?
¿Sí? ¿Alguien de Zoom quiere hablar o no? ¿Las anualidades, profe? ¿Sí? Exacto. Ahí, si es que estos flujos, este, y todos los flujos cumplen ciertas características, podemos utilizar una fórmula. Pero esa fórmula, que hasta ahora puede ser relativamente sencilla, les voy a explicar algunos conceptos que no son tan sencillos y que no son tan evidentes de entender. Por ejemplo, primero, vamos por partes. ¿Qué condiciones se tienen que cumplir para que podamos utilizar esto que yo les dije que se llama anualidad? ¿Qué condiciones? ¿Que son cuáles? Digan. Pago todo pago, ¿Ya? Perdón, de nuevo, Maximiliano. misma cuota o pago, ¿Ya? El mismo monto del pago. ¿Ya? Sí, mismo Ignacia, ¿qué interés, más? ¿Ya? La Mismo. temporalidad. Exacto. Mismo temporalidad. Y mis. Sí, ya, perdón. Ah, ya, sí. Espérenme un segundo, un segundo. ¿Así? ¿Sí? Ya, entonces, si se cumplen estas tres cosas, nosotros podemos utilizar la fórmula de la anualidad. Ahora, ¿cuándo puede ser de que esas fórmulas no, o sea, esas tres condiciones no existan? ¿Quién me lo puede explicar así rápido? Porque fue con lo que cerramos la clase pasada y me imagino que más o menos lo cachan. Por ejemplo, el pago podría ser distinto, podría ser creciente, podría ir cambiando en el tiempo, podría aumentar, podría disminuir. Listo. La misma temporalidad es cuándo. ¿Cuándo pasa eso? Miren el ejemplo que les voy a dar. Si nosotros tenemos en cero, que es el valor presente, 1, 2, 3, 4. Ahí se está cumpliendo la temporalidad, la intertemporalidad, es decir, entre cada periodo es siempre lo mismo. ¿Qué pasa si yo le forro 1? Entre la cuota 1 y 2, ¿cuánto hay el mismo espacio entre la cuota 2 y 3? No. A eso uno se refiere cuando la intertemporalidad sea exactamente la misma. Pero vamos a volver con este ejemplo. ¿Ya? ¿Estamos claritos? Y por último, la tasa de interés. Lo de la tasa de interés es un temazo. ¿Por qué? Porque por ahora ustedes siempre van a asumir que lo que nosotros les decimos es lo más importante. Es decir, que nosotros les vamos a decir qué tasa de interés, si es que es la misma tasa de interés para otros. ¿Qué significa que sea la misma tasa de interés? Que el riesgo de todos los periodos es exactamente el mismo. Eso perfectamente se lo podría preguntar conceptualmente. Tienen textos, hemos visto en materia, hemos visto muchísimo eso. En este caso, vamos a asumir que siempre, que se los digamos, la tasa de interés es la misma para todos los periodos. Y me van a tener que creer cuando les diga que sí o cuando les diga que no. Pero conceptualmente podría no ser, incluso me atrevería a decir que en la realidad generalmente no pasa eso. Si yo tengo un flujo, ¿es normal que yo le suba el mismo riesgo al periodo de 2 años más que a uno de 10 años más? No. Y eso es lo que ustedes tienen que saber y lograr interpretar. Pero por ahora es una condición para que esta anualidad se consiga. ¿Estamos claritos? ¿Sí? ¿Sí? Partamos con materia. Si yo tengo este ejemplo que está acá, ustedes me dirían, profesor, es muy evidente, vamos a hacer una anualidad. Bien, una anualidad. En esta anualidad, ¿cómo sería la fórmula? ¿Cómo? Ya pues díganme, díganme.
¿El valor presente es igual a qué? Cuota partido tasa ¿Ya? por Cuota 1, partido tasa, ¿ya? por 1 menos ¿Ya? 1 partido tasa elevado a n. Perfecto. Eso que está ahí parece bastante evidente y está bastante claro, pero nosotros realizamos ejercicios hasta ahora, o hasta el semestre pasado se podría decir, en los otros cursos, con que la matemática financiera llegaba hasta ahí nomás. Pero, primer gran punto nuevo que tienen que saber, esta fórmula es la anualidad vencida. ¿Y a qué me refiero con anualidad vencida? ¿Quién me lo puede explicar? Es difícil que lo puedan explicar completo, pero ¿quién me lo puede explicar? ¿Qué consecuencias conlleva eso? Dígame, dígame. Que se paga al final del periodo, la cuota. Ya eso es un tema práctico, no conceptual. Conceptualmente hablando, me dice lo siguiente, de que el valor presente de esta anualidad, ¿en qué periodo temporal va a quedar? ¿Ustedes están todos de acuerdo con esta flechita? ¿Hacia dónde llevé el valor presente? Hasta un periodo antes que el primer pago. Eso es lo que ustedes tienen que saber. Eso es una anualidad vencida. Si yo tuviese un flujo distinto, miren el ejemplo que les voy a dar. Ya. Tengo una anualidad de 9 hasta 100. Si yo utilizo esta fórmula de partida, el n, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería? Que hay que trasladarla al cero como trayendo todo, como ¿Y cómo hacemos eso? multiplicando todo eso por, ¿Cómo o sea, por multiplicarlo un, qué? o sea, dividiendo por 1 dividido en 1 más tasa elevado a los 9 periodos que quiero correr hacia atrás. Ya, exactamente. Pero eso que usted me está diciendo tiene bastante concepto de por medio que tenemos que descifrar. Lo primero, hasta acá, les vuelvo a hacer la pregunta. ¿El n es elevado a cuánto? ¿A 100? ¿A 9? ¿A cuánto? ¿Cuántos n son ahí? Dígame, dígame. Usted, yo sé que usted sabe. 91 periodos, ¿no? 91 periodos, muy bien. ¿Usted me iba a decir eso? Yo sé que sí. ¿Y cuánto pensaba? ¿100? Ya, por eso le voy diciendo a poquito, esto no es tan evidente. Esta fórmula siempre la utilizábamos en flujos que estaba calzadito eso. Pero esa fórmula no es algo mágico, no es algo que uno diga, ah, es que quiero esos datos, ah, me los da ahora en cero. No, es una fórmula sumamente acotada, que uno la tiene que adaptar a cuando uno la necesite. Mire lo que les voy a decir. Les voy a decir de nuevo la definición. Esta fórmula que está acá es el valor presente de una anualidad vencida y por defecto trae todos los flujos que uno marcó, que uno definió, un periodo antes que el primer pago de partida. Los pagos son de 1, como aquí arribita les puse. ¿Cuántos pagos son? Dígame ahora sí. Y ahora con más certeza. 91. Porque del 9 al 100 hay pagos. Hay pagos. Y si yo, el N ya sabemos, 91. Listo. La tasa me la van a dar y la cuota es 1. Pero ¿en qué temporalidad va a quedar el valor presente? No va a quedar tan presente. ¿Qué cosa? Que no Sí, va a dígame. quedar tan presente porque no va a ser del día cero, No perdón, va a del quedar en momento el periodo cero. cero. Pero ¿en qué periodo temporal va a quedar si es un periodo antes que el primer pago? En el 8. En el 8. ¿Me van siguiendo? ¿Me van siguiendo, Ignacio? ¿Un poquito? Profe, ¿Materia nueva? ¿Yo soy materia nueva? Sí, dígame, perdón. Oscar. pero queda al final del mes en el fondo del periodo anterior, ¿o no? Sí, pero eso no es tan relevante por ahora. Lo que pasa es que nosotros generalmente le decíamos anticipado vencida porque se pagaba al inicio del periodo 1, pero ya vamos a llegar a las anticipadas, vamos por partes. Ya. Entonces, dígame, perdón.
Sí, es que esto siempre es al final del 9. Entonces, Ah, está acá al final del 9, entonces va a llegar al final del 8 y va a significar que está al claro. final del periodo 8. Ujú, ya. Entonces, el valor presente de esta anualidad va a quedar en el periodo 8. Eso es lo que tienen que saber. Porque una anualidad vencida trae siempre el valor presente de los N periodos, que son pagos un periodo antes que el primer pago. ¿Me entienden eso, no? ¿Me lo entienden o no? Dígame, pues. ¿Eso ocurre porque el pago es a fin del periodo o al principio del periodo? Es que da lo mismo si al principio o al final. Es un periodo antes desde donde se pagó. Si hubiese sido el inicio del 9, da lo mismo. Me lo va a traer al inicio del 8. Da lo mismo cuando sea. La fórmula no identifica si es el inicio o el final. La fórmula lo único que me dice es que es un periodo antes del primer pago. Si se pagó en la mitad del periodo, da lo mismo. Va a ser en la mitad del periodo anterior. Ya. Eso es lo que usted tiene que identificar. ¿Ahí sí? Sí. ¿Ve que está interesante? ¿Se da cuenta que esto de la anualidad tenía bastante cosas más raras? Po? Porque hasta ahora, y se van a dar cuenta que en cuenta financiera era nada. Ahora sí vamos a meter en cosas de verdad. Po. Y estamos partiendo esta clase que yo se los dije a las 2 secciones anteriores. Como en la mitad de la clase puede que varios estén medio perdidos, pero tienen que poner la mayor atención posible, anotar todo y después volver a ver la clase. Y ojalá leer las lecturas. ¿Sí? Eso de las lecturas no es porque sí, son lecturas de esto. Literalmente de esto. Las lecturas, por si quieren ver y se los voy a anticipar, es matemática financiera y el capítulo, el RJO es el 4.3, que son anualidades. Es literalmente esto. Es para que vayan complementando lo que estamos viendo. Ah, Alejandro, dígame. Profesor, como para, no lo escuché muy bien, pero la anualidad vencida en la teoría lleva el valor presente a un n-1 de la primera cuota. O sea, sí, pero, o sea, en vez de decirlo como N-1, es simplemente decir a un periodo anterior que el primer pago. Eso es. Ya. Y que normalmente, en este caso de acá arribita, pasaba eso, si se dan cuenta. Pasaba eso, solo que pasaba como por defecto. Y nosotros no le damos una segunda vuelta a la interpretación, pero ahora se la estamos dando. Y ahora estamos aprendiendo un poquito más de matemática financiera. Ya, si estamos acá, logramos traer 91 pagos, 91 del 9 al 100, 91 pagos, ¿y en qué periodo quedó? En el 8, muy bien, Ignacio. En el 8. Y si yo, de nuevo les digo, yo no quiero saber cuánto valen en el 8, yo quiero saber cuánto valen en 0. ¿Cómo los traigo hacia atrás? Vuelvo a hacer lo mismo. Como una sola cuota de valor presente. Exactamente, como una sola cuota a valor presente con n igual 8. ¿Quedó claro? ¿Me van siguiendo? Ese es un ejemplo de lo que les va a pasar. Dígame, Ignacio. Se restan a los otros, ¿o no? No, ya sé lo que está tratando de ver. En este caso utilizamos N91 porque Ah, los 91 los trajimos hacia atrás. ya. Algo que, por ejemplo, alguien me dijo en otra sección y que está muy bien, y ahí yo empiezo a cachar quién me está entendiendo. ¿Qué pasa? Alguien me decía, pero profesor, ¿por qué no hacemos lo siguiente? Una anualidad del 1 al 100, así ya va a quedar en 0, y le restamos una anualidad del 1 al 9. Debería dar el mismo valor. Jueguen con esos valores. Después utilícenlo en Excel. Utilícenlo en Excel. Les va a dar exactamente lo mismo. Tienen que Profe, aprender a utilizar como ustedes quieran las fórmulas. Sí, perdón. cuando llevo, ¿Alguien? cuando llevo del 9 al 0, lo tomo como 8 periodos, como 9. Como 8, porque en estricto rigor no estoy en 9, estoy en 8. Porque fue un periodo antes del pago del 9. Ya. ¿Sí? Profe, yo igual tengo una Sí, duda. gracias. ¿Qué cosa, perdón, Maximiliano? Que yo igual tengo una duda porque ya entendí todo menos lo que hacemos cuando ya quedamos en la temporalidad 8. 8, ¿Cómo lo ya. hago para traerlo de Esto, ahí al valor 0, a mi valor presente real? ese dato, Maximiliano, se toma como si fuera un pago en 8. ¿Cómo usted, y con lo que partí la clase, o sea, no partí la clase, pero con lo que partí esta unidad, cómo usted traía algo solito de un periodo en adelante hasta ahora?
¿Se acuerda o no? Mire, voy a marcar acá con un circulito. Es lo que está en la pizarra, pero en cuadrado. Ahí lo marqué en varios Sí, círculos. No sé si lo está viendo. sí. ¿Esa fórmula Entonces, para qué era? para traer a valor presente. Para traer a valor presente un flujo solito. Sí, pero En es que este caso, es el resultado de ese valor presente, lo vamos a tomar como si fuera un flujo solito y lo traemos a valor presente. Mire qué interesante. entonces, ¿qué hacemos con la primera fórmula de anualidad? Nada, utilizamos esa fórmula de anualidad, la utilizamos, pero el resultado que nos va a dar va a estar en temporalidad 8. A eso es lo que voy. Sí, La fórmula les va a seguir sirviendo para todo, pero ustedes tienen que saber dónde utilizarla y en dónde va a quedar lo que están utilizando. A eso es lo que voy. ya caché. Entonces, con ese mismo valor presente que nos da la primera fórmula de la anualidad vencida, hacemos la fórmula de siempre del valor presente para traerlo a la Exactamente. temporalidad Eso que actual. les estoy mostrando, Maximiliano, es un ejemplo bastante básico. O sea, no los quiero asustar, pero un ejemplo como muy Sí, trivial. Van a salir para cosas entender. mucho más creativas. ¿Ya? Ya, profe, muchas gracias. Sí, no se preocupe, Maximiliano. Ya, ¿me fueron siguiendo? ¿Sí? ¿Por acá? ¿Sí? ¿Ustedes? Cualquier cosa me avisan. ¿Sí? Vamos que se puede. Esto que está acá es una anualidad vencida. Es decir, queda un periodo antes. Ahora, miren lo que va a pasar. Acá, ¿cuántos pagos eran? De 100. ¿Cuántos, pues? ¿Cuántos pagos? 1, 2, 3, 4. Ya, 4 pagos de 100. ¿Qué pasa si esos mismos 4 pagos de 100, pero ahora están no en el periodo 1, 2, 3, 4, sino que están en el periodo 0, 1, 2, 3? ¿Qué va a pasar? Anticipada. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque, lo voy a ir anotando, ¿por qué? Si yo utilizo, miren lo que les voy a decir, para que no, si esto es maravilloso, díganme si no, como que no vibran con esto, así como, ¿qué pasa si uno utiliza esta fórmula acá? ¿En qué periodo temporal va a quedar? ¿En cuál? Dígame, Ari, o Ignacia, perdón. ¿En cuál? Dígame. En -1, muy bien. ¿Todos entienden por qué? ¿Sí? ¿Sí? ¿O no? ¿Seguro? ¿Sí? Profe, ¿Sí? apuntó el cero, Maximiliano, ¿verdad? ¿sí? Perdón. Yo no Uy, entendí. Apuntó, uy, perdón, no lo entiendo. ¿Qué cosa? ¿Qué apuntó dijo? el cero, ¿no es así? Es que de aquí no se vio dónde apuntó. Ah, sí, verdad. Ah, Está en el 0, sí. Pero ya. si son 4 pagos y si llegásemos a utilizar la fórmula normal de anualidad vencida, ¿en qué periodo temporal va a quedar el flujo? En -1, como muy bien nos dijo Ignacio. ¿Ya? Ahora, de nuevo les digo, si queda en -1 y queremos que esté en 0, ¿qué tenemos que hacer con el resultado que nos va a dar? Pero ¿qué hacemos al multiplicar? Llevarlo a valor futuro en un periodo. ¿Y cómo se llevaba a valor futuro? 1 más la tasa. Se toma el valor presente y se multiplica por 1 más la tasa. ¿Sí o no? Por lo tanto, ¿cómo se va a llamar esta nueva fórmula enchulada? Que va a ser exactamente igual a la anterior. Valor presente es igual cuota dividido la tasa por 1 menos 1 dividido. Pero esta fórmula la vamos a enchular. ¿Y qué vamos a hacer si está en -1? ¿Qué vamos a hacer? Dígame, dígame. Restamos un periodo en el No, exponente. pues, pero no, pues ve, pero conceptualmente no se enreda aprender de cero de memoria. Dígame, si está en el -1, ¿qué hay que hacer para que llegue al 0? Multiplicar, Llevarlo a valor futuro. ¿Y cómo usted llevaba algo a valor futuro? multiplicando por 1 más la tasa elevado a Por n. 1 más la tasa elevado a n. ¿Y en cuántos periodos lo quiere llevar? Por 1. 1. Por lo tanto, esta fórmula por 1 más la tasa, ¿cómo se llama esta fórmula?
Anualidad vencida. Anualidad anticipada. Anualidad Eso. anticipada. Anualidad anticipada, muy bien. Pero, Esa profe, es la fórmula. Por eso la anualidad anticipada es exactamente igual por 1 más la tasa. Dígame. pero matemáticamente no sería lo mismo que al n, yo le resto 1 y Sí, saco pero la... ahora voy a llegar a eso. Pero Ah, eso ya. está bien, pero es que yo necesito pedagógicamente demostrar cómo de esta llego a esta. Eso primero. Ahora, es verdad. ¿Qué sería otra alternativa? Lo que usted me dice. Usted me dijo su nombre, me se me olvidó y siempre participa muy bien. ¿Cómo se llama? Matías, ¿Cómo? Matías. 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 Como me dijo muy bien Matías. ¿Qué pasa si cortamos aquí? Este cupón lo vamos a mover de otra manera. ¿A qué se va a parecer esto? Y a Dígame, una dígame. anualidad, pero con un periodo menos. A una anualidad vencida Sí, con un n-1. ¿No es cierto? sí. Por lo tanto, sí. Sí, Maximiliano, ¿tiene dudas todavía? Está su mano levantada. Ah, no, la tengo hace rato. Sorry, profe. Sí, Se me había olvidado, Carlos. cualquier cosa me avisa. Vale, Ya, profe. entonces, si es que nosotros estos mismos 4 pagos, el primer cupón que está en 0 lo dejamos al ladito. ¿A qué se parece eso si tengo un pago en 1, 2 y 3 y quiero llevarlo a 0? ¿A qué se parece? ¿A qué? Pues ya, pues Ari, dígame. No, pero corrió un periodo. Ya, a una, pero dígamelo, A una anualidad Sí, bueno, vencida. es lo mismo que con un periodo. Ya, bueno, sí, equivale a una anualidad vencida con n-1. Entonces, en otras palabras, si son 4 pagos, pero yo lo quiero trabajar así, como muy bien dijo Matías, ¿qué tengo que hacer? Valor presente es igual cuota dividido la tasa por 1 menos 1 más la tasa, elevado a ¿cuántos periodos? N menos 1. 90. Ah, no. ¿En qué ejemplo estamos? Pero concéntrese, pues Matías. En este, el que le saco la primera cuota. Equivale a Ah, la cuota dividido la tasa, es lo mismo, pero con N menos 1. sí. ¿Y qué tengo que sumar? ¿Qué falta, pues? ¿Qué no he incorporado todavía? Si saqué esta, Sumar, ¿qué tengo que incorporar? sumar el monto de la cuota. Más la cuota en 0. Es lo mismo. Esta fórmula tiene que haber ocupado Isidoro ayer, porque esa es la que ocupamos más en el magíster. Dígame. Es exactamente lo mismo. Estamos demostrando que llegamos a exactamente lo mismo. El de arriba es con el n total, pero va a quedar un periodo antes y lo tengo que llevar a valor futuro. Acá es con un n menos, es decir, no tomamos el primero, pero le sumo la cuota inicial. Y ahí está demostrado, que eso es lo que yo necesito explicárselo así. ¿Quedaron claritos? Dígame. Sí, pues tenemos que sí o sí llegar a lo mismo. Pero hagan después cuando estudien, así muy tranqui, cuando vayan estudiando, háganse un flujo de 4 cosas y las cuotas son, no sé, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Y hagan la fórmula con uno y con otro y les va a dar exactamente igual. Porque conceptualmente están haciendo eso, eso es lo que quiero explicarles. Que conceptualmente lo que está pasando, si las fórmulas en sí no sirven de nada si uno no las sabe aplicar. Sí, alguien levantó la mano. Alejandro parece. Alejandro, dígame. Profesor, se me fue el audio, pero en la fórmula que está enmarcada con la de abajo, el 1 más la tasa lo pasó hacia el otro dentro del paréntesis y esa cuota 0 ¿qué es? Para... Sí, o sea, no es tan así de que lo llevo dentro del paréntesis, pero esas dos fórmulas son exactamente iguales. más cuota 0 es la misma que está enmarcada arriba. Uy, le escucho muy mal. ¿Sí? Esas dos últimas fórmulas que están en el medio abajo. Sí, son lo mismo. Son lo mismo, ok. Son lo mismo, sí. ¿Quedaron claros? ¿Que entendieron por qué? ¿Por qué? Solo quiero que ustedes me digan de que con esta, con la de arribita, ¿qué es lo que hicimos? Lo mismo en una anualidad normal, pero quedó un periodo antes y lo llevamos un periodo hacia adelante con esto. Y este otro es con n-1, es decir, con 3, lo trajimos y hasta ahí quedó perfecto. Pero nos falta sumar la que está en 0, entonces le sumamos la cuota en 0. ¿Quedaron claritos? Ya. Ahora vamos a pasar, seguir con nuestras diapositivas.
nosotros estábamos en esta, en donde nos decían los objetivos, acá y acá vamos a volver. ¿Ya? Nos está faltando algo. Miren. Volvamos, no sé si en la pizarra, por favor. ¿Qué pasa ahora? Todo esto que estábamos viendo ahora son, en el fondo, formas algebraicas de mover la misma fórmula. Ahora, ¿qué va a pasar cuando el n, en esta fórmula que está acá, el n tiende al infinito? ¿Qué va a pasar con esta fórmula? Con límites, ustedes que deben haber visto muy bien por ahí, antes de derivar, sumas de Riemann, límites. ¿Qué pasa? ¿Sí? Dígame, Ignacio. El n tiende a infinito. Sí. Por lo tanto, todo este número tiende a infinito porque está elevado. Ujú. ¿Y qué pasaba en un límite cuando 1 dividido algo que tiende a infinito? ¿Cuánto tiende? Tiende a 0. Exacto. Si esto que está acá abajo tiende a infinito, esto 0. Y si vale 0, nos queda el valor presente es igual a una cuota dividido la tasa por 1. ¿Y cuándo pasa que el n tiende a infinito? ¿Cómo se llamaba eso? Perpetuidad. Y así es como logramos demostrar la fórmula de la perpetuidad. Perpetuidad. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Seguro me va siguiendo? Sí, por acá me van siguiendo. Me van siguiendo. ¿Sí? Ya, vamos que se puede. Entonces, si nosotros sabemos que esto que está acá es el valor presente de una perpetuidad, y además si alguien quiere, que ahora alguien me preguntaba algo un poquito más algebraico, esto lo podemos graficar así, logarítmica. Entonces, esto que estamos, esta división equivale a esta área y después de cierto punto ya no te suma nada, por lo tanto llega hasta ahí nomás. Por eso podemos hacer con una pura división tener el valor presente de algo que es perpetuo. Para que se entretengan con eso. De eso que estamos hablando es lo que ahora proyectamos, ¿sí? ¿Ahí sí? Lo que ahora proyectamos en la pizarra, o sea, en la PPT, que son los flujos periódicos, vimos una perpetuidad, que son flujos infinitos y constantes que siempre pagan el mismo monto, es decir, se cumplen exactamente las mismas condiciones, las mismas que una anualidad, pero con n infinito. ¿Ya? Y acá hay un ejemplo. Ya, sigamos. Luego nosotros vimos, primero, esa fórmula que está ahí. Si se dan cuenta es lo mismo que ya les expliqué, pero acá está en las PPT para que lo vayan madurando y viendo todavía. La anualidad vencida es esta, lo que les acabo de explicar. ¿Y cuál es la principal lógica? De que el valor presente queda un periodo antes que el primer pago. Listo. Ustedes lo pueden mover hacia adelante, restar el anterior, restar una parte del cupón, lo que ustedes quieran. Lo que ustedes quieran. Pero esa herramienta nos sirve para eso súper estructurado. Además, tenemos acá un pequeño ejemplo súper clarito, chiquitito de lo que estábamos viendo. Además, nosotros vimos ahí anualidad anticipada. ¿Qué es lo que pasa? De que si yo les digo, en un ejercicio se puede decir que la primera cuota es al inicio del periodo, da lo mismo. Lo importante es que son cuotas iguales sucesivas y la primera cuota es hoy en el periodo 0. Si es anticipada o no, en el fondo lo que uno quiera hacer con la fórmula es cómo lo va a interpretar. Eso es lo importante. Si ustedes no saben o no logran interpretarlo tan bien, que sería en el fondo una falla mía de que ustedes no lo puedan interpretar bien, pero si no lo logran interpretar bien, ¿qué es lo que va a pasar? No van a poder calcular el valor presente como corresponde. Nosotros les vamos a dar millones de cosas distintas en las evaluaciones, más en esta materia, que es matemática financiera a la vena. Ni siquiera es utilizándolo en otro contexto. Esto es a la vena, va a ser cuestiones rarísimas. ¿Por qué? Porque necesitamos que ustedes demuestren que saben manejar todos los conceptos de matemática financiera. ¿Ya? ¿Me van siguiendo? ¿Me van siguiendo? Después,
ahora vamos a pasar a la segunda patita. Lo que hemos visto hasta ahora, ustedes se imaginarán que es algo demasiado sencillo, básico, y que lo van a manejar pronto. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Sí? Ya, vamos que se puede. Ya, ahora se va a empezar a poner un poquito más creativo. Miren, si quieren vayan leyendo la PPT mientras yo borro la pizarra. Ya. Listo. Si leemos, es normal, cáchense esta, es normal que los flujos no se mantengan iguales a lo largo del tiempo. Son muchos los casos en los que estos van creciendo a una tasa constante. Primero, eso que está en negrita ahí no está por casualidad en negrita. Estas mismas fórmulas de anualidad, perpetuidad, vencida, anticipada y además valor presente o valor futuro en las anualidades puntualmente, todas esas fórmulas van a tener una versión con crecimiento. ¿Ya? ¿Cuál es el supuesto que hay ahí? Para que ustedes sepan cuándo lo pueden aplicar. Que lo que crece periodo a periodo, ojo con eso, lo que crece periodo a periodo es exactamente lo mismo. Yo humildemente creo que todavía estamos muy lejos de la realidad. Si ustedes quieren seguir profundizando, vamos a seguir en Finanzas 2 y después si quieren seguir podemos seguir en el Magíster y después se pueden seguir subespecializando. Hasta acá vamos a tener un sistema en donde vamos a tener unas variables que nos dicen a nosotros, miren, la fórmula tiene ciertos pagos, los pagos, ojo, ya no son iguales. Imagínense. Si a ustedes les dan un ejemplo, que tengo muchísimos ejercicios que vamos a hacer en clase, en donde les voy a ir diciendo, miren, lo que se le paga de mesada al hijo varía un 3% por año. Ahí ustedes van a decir, entre cada pago, porque son pagos anuales, por ejemplo, y varía cada año en el mismo porcentaje, ahí ustedes van a poder decir, pero es que eso no lo podía hacer. No, sí lo podemos hacer con esta fórmula. ¿Por qué? Porque esta fórmula incorpora en el modelamiento. Modelamiento es cuando ustedes sacan toda la información y la pueden modelar en una pura fórmula. Eso es modelamiento. El modelamiento que se va a hacer es notable. Es notable porque ustedes van a poder leer un enunciado con 1000 cambios, 1000 cosas raras, y dependiendo de lo que ustedes saben descifrar o interpretar, es decir, mira, para esta parte del ejercicio ocupo tal fórmula. Para utilizar otra parte del ejercicio ocupo otra fórmula. Y luego para englobar voy a tener que tomar una parte de acá, una parte de acá y llevarla en esto. Y ahí voy a tener la solución. Por eso es tan importante las matemáticas financieras, o por lo menos el nivel en que ya, les voy a ser honesto, el nivel en que yo espero que ustedes sepan. Ustedes saben que yo les paso bastante más materia de la universidad, ya, sí, lo reconozco. Yo encuentro que esto es necesario para ustedes, ¿ya? Sigamos leyendo. Los flujos van creciendo a una tasa constante durante los periodos, por lo que las cuotas dejan de ser iguales. Ese es el gran supuesto básico. Para estos casos podemos utilizar fórmulas que internalizan dicho crecimiento de los flujos, en las que las tasas van a ser las siguientes. Ojo, ahora vamos a tener dos tasas si se dan cuenta. R o I, que es la tasa de descuento, y G, que es la nueva, que es el crecimiento entre cada pago. Dígame. ¿Ya la tasa de mercado o no? ¿Nada que ver? No va tanto por ahí. Porque la tasa de mercado sigue. Eso es cuando uno lo había calculado con una tasa y Claro. luego valor de mercado. No, pues, Ya. dice llanamente como por ahí. Ya. Profe, ¿eso es IG, comilla, comilla? No, perdón. Es G, era todo comillas, era la G entre comillas. G entre comillas, ya. Sí, perdón. Ya. Volvamos al PPT, por favor. Luego
Luego, ya para ir avanzando con lo último que nos queda, para no saturarlos tanto, aunque yo sé que pueden dar más, pero para no saturarlos tanto, vamos a ver ahora que existen la anualidad vencida con crecimiento. ¿Se acuerdan que ya vimos la anualidad como normal? Esa anualidad normal ya no la tienen que llamar normal, tienen que llamarla anualidad vencida. Y esa exactamente la misma, las mismas condiciones, va a ser, pero una anualidad vencida con crecimiento. O sea, si yo les digo, ¿se acuerdan el ejemplo que teníamos en la pizarra antes de que del pago 9 al 100 eran 91 pagos? Ya, ahora yo les podría decir, ¿y qué pasa si del pago 9 al 100, pero los pagos no son constantes? Los pagos van creciendo periodo a periodo. Podríamos utilizar esta fórmula. ¿En dónde? ¿Dónde está? ¿Quién puede mirar esa fórmula y decirme así inmediatamente dónde está la dificultad? ¿O qué cosa es nueva en esa fórmula? ¿Qué? ¿Sí? Dígame, Ignacio. ¿Ya? Ahí ahora se le suma. Lo primero que da dificultad es el G. Si en algún momento tenemos, no sé, unos 20 minutos, media hora en alguna clase, o le puedo pedir a Isidora, uno puede demostrar eso. No sé si valga tanto la pena, me gusta mucho cuando podemos ir realizando demostraciones algebraicas. Creo que ahí es cuando los alumnos entienden mucho. O sea, yo creo que a todos nos apasiona actuar la parte más cuantitativa. Aparte de eso, que es lo más evidente y lo que más dificultad va a tener, existe una segunda dificultad. Miren lo que les voy a decir. ¿Cuánto era el monto de la cuota en la anualidad normal? Antes la cuota era cuota 1 porque las cuotas van cambiando. Bien, muy bien, Ari, lo felicito. Es un punto que hasta ahora nadie me había dicho. En la anualidad vencida normal sin crecimiento, ¿qué monto iba acá arribita? Cuota. ¿Por qué? Porque las cuotas eran todas iguales. Ojo. Ojo. En este caso, nosotros vamos a utilizar la cuota en 1. Eso es lo importante. La cuota en 1. ¿Por qué? ¿Quién me puede explicar conceptualmente por qué? No, dígame si esto es extraordinario. Dígame si no vibran con esto. ¿Por qué? Dígame, ¿quién? ¿Por qué es la cuota en 1? ¿Cuál era el principal supuesto de la anualidad vencida? Pues ¿Sí? puede ser porque a partir de esa cuota se van aumentando los flujos. Ya, bien. Pero no solo por eso, porque yo puedo tener cuánto valdría la cuota en 0, aunque no la voy a incorporar, cuánto valdría en 0, cuánto vale en 1, cuánto vale en 2. ¿Por qué? Dígame, Ari. Porque ahí me estoy posicionando en 0, porque es como un periodo antes de la cuota, de la primera cuota que se paga. Ya, exacto. Porque, no sé si lo explico tan bien, pero creo que le entendí el punto. ¿Por qué? Porque una anualidad vencida lo trae un periodo antes. Por lo tanto, si la cuota, puedo tener una cuota en 0, en 1, en 2, etcétera, siempre para estar el valor presente en 0, yo tengo que tener la cuota de un periodo más hacia adelante. Por eso es la cuota en 1. No, sí, es que de repente hemos sido, lo reconozco, hemos sido muy desgraciados y hemos puesto ya la cuota vale tanto y les tiramos súper camuflados que esa cuota no está en 1, está en 0 y date todo malo. Entonces, por eso les estoy adelantando todo lo que ustedes tienen que interpretar, pero más allá de aprenderse de memoria y decir, lo difícil es el G y la cuota no, es entenderlo. ¿Por qué la cuota es en 1? Porque el principio base de una anualidad vencida es que yo lo traigo un periodo antes que el primer pago. Esa es la explicación. ¿Ya? ¿Me van siguiendo? Díganme algo. Yo, profe, no, quedé con la duda con lo último que dijo. Sí, dígame. ¿Cómo es anualidad vencida un periodo antes Sí, pues, pero ese... periodo antes del pago, del primer pago? Sí, pues, pero ese recuerde que no es de esto de ahora, sino que ese es como la definición base de anualidad vencida nomás. Es ¿Me que va según siguiendo? yo, anualidad vencida es justo antes del primer pago, esa es la temporalidad, no antes de eso. No, pues es que acá no está antes de eso, acá se refiere exactamente a lo mismo, para que no, a lo mejor no Ya. se tan claro. Sí, Ya, dígame.
Pero tengo que llevar esa a valor futuro. Exacto, Ah, bien, ya. bien, bien, gracias. Así es como uno tendría que hacerlo. Y lo tenemos que llegar a lo futuro ¿con qué? ¿Con el I o con el G? No, No, con con el el G, porque el I es cuánto lo castigo yo periodo a periodo. El G es cuánto va a crecer el flujo. No, sí, esta es una cuestión. Ustedes pueden así decir, oh, aprendí así, bacán. Ya, sigamos. Luego, además, que nosotros vimos antes, en la hojita anterior, anualidad vencida con crecimiento era el valor presente. Ahora, además de tener anualidad vencida con crecimiento, ustedes podrían eventualmente calcular el valor futuro de eso. ¿A qué se refiere uno con eso? No sé si podemos ver aquí. Si yo quiero juntar todos los pagos, no en el valor presente, no en cero, sino que los quiero juntar en 10, por dar un ejemplo, utilizo esa fórmula. Eso es el valor futuro, y también se los tiene que haber dado Isidora, si no me equivoco. No sé si de la anualidad vencida con crecimiento, pero en general, por lo menos de la anualidad vencida sin crecimiento normal, les tiene que haber dado esa fórmula, el valor futuro. ¿Para qué me podrá servir esto? Principalmente, y se los adelanto por si quieren tomar nota, en los ejercicios de pensiones. Cuando uno dice, mira, yo estoy ahorrando, o en el material de estudio, alguien ya lo había, parece que no se lo resuelve. En el material de estudio hay un ejercicio extraordinario. Es como es como más allá que nivel titánico y milla extra, una cuestión así, lo podemos hacer en clase. En donde nosotros les decimos, mira, se guarda dinero en un fondo que renta X cantidad los primeros años. Luego renta otra cantidad, luego deja de tener rendimiento y luego al final tienen que hacer el cálculo para hacer una renta vitalicia o para que sea una renta programada. Eso es pura matemática financiera. Es esto. Para poder aplicar eso necesitamos todas estas fórmulas, pero no las fórmulas de memoria, sino que ustedes sepan cómo poder meter en alguna fórmula algo que esté pasando. Eso es lo necesario. Acá nosotros estamos viendo el valor futuro del comportamiento de algunas cuotas. ¿Y cuál va a ser el comportamiento? Que sean iguales, con cierto espacio, que además crezcan, con cierta tasa de descuento, etcétera, etcétera. Si tenemos toda esa información, nosotros podemos simplificar y decir, pero compadre, con esta fórmula podemos llegar y la ponemos en la calculadora y listo. ¿Quedó claro? Una duda con si me dan una cuota de otro periodo. ¿Pero puso su micrófono? Sí. Ya, tío. Primero tendría que como con el G traerlo como a la cuota número 1. Sí. Y si me lo dieron en otro periodo, después desplazar como el pago como un flujo completo a 1. No, solo la primera parte que dijo. Solo Si la a mí me cuota. dicen lo inicial de estar en cero equivaldría a tanto, usted lo tiene que llevar a 1, y una vez que esté en 1, utiliza la fórmula tal cual. O sea, pero solamente cambio la cuota. Exacto. Solo la cuota tiene que estar en el tiempo 1, todo lo demás se mantiene. Miren, tranquilo, ya vamos a hacer ejercicio. Ya, después. Y lo último, antes de que, porque el jueves vamos a partir con inflación, teorema de Fischer, UF, tasa nominal y real. Lo último tiene que ver con perpetuidad, que se los voy a anotar acá en la pizarra. Perpetuidad, la normal, o en el fondo sin crecimiento, ¿cómo era? Cuota partida en tasa. ¿Ya? Bien, muy bien. ¿Listo? ¿Estamos claritos? ¿Estamos o no estamos claros? ¿Sí? Bien. Alguien no me vaya a preguntar cuál es el valor futuro de una perpetuidad. ¿Sí? A menos que podamos pararnos en infinito, no podemos calcular el valor futuro de una perpetuidad. Pero, lo que sí podemos hacer es lo siguiente. Pongan atención. ¿Qué pasa si la cuota va creciendo y el crecimiento es constante periodo a periodo? Podemos utilizar las fórmulas que nos daban.
cuota dividido tasa menos crecimiento. Ahora, de estas dos, y con esto cierro, les prometo para que no se vayan, se empiecen a ir, ¿cuál de estas dos debe valer más? ¿Esto o este? Primero díganme conceptualmente, ya ni siquiera algebraico, primero conceptual. ¿Cuál debe valer más? ¿El valor presente de una cuota que se mantiene o el valor presente de una cuota que aumenta? ¿Cuál? Dígame, Guari. ¿Qué aumenta? Exacto. ¿Y cuál de estas dos aumenta? La de abajo, la con crecimiento. Esto debe valer más necesariamente. Algebraicamente hablando, si yo lo divido por un número más chiquitito, porque lo voy a estar restando, necesariamente el resultado final es mayor si es que el denominador de una fracción va creciendo. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Y por qué se los digo? Porque a veces me ha pasado que se las tiramos a propósito. Decimos, es que el valor presente de una perpetuidad sin crecimiento vale 1000 y el de una perpetuidad creciente con los mismos datos, pero creciente vale 900. Significa que conceptualmente no está entendiendo lo que está haciendo. Yo sé que es difícil incluso entenderlo, no vean así como que, no lo entendí, me voy a morir. No, puede pasar, pero les dejo esos tips para que ustedes vayan en el fondo autorrevisando. ¿Ya? Una pregunta, ¿no me podrían decir que me van a partir pagando una perpetuidad más adelante y tener que traerla? Sí, eso pasa mucho. Ya. Pasa mucho. En pensiones pasa mucho. Porque realmente es una renta vitalicia que parte del año tanto. Ya, estimados, lo dejamos hasta acá. Espero les haya servido. Estudien harto. Se está acumulando una cantidad de materia abismal clase a clase. Por lo tanto, vayan estudiando. Cualquier duda me pregunta. ¿Ya? Eso. Sí, díganme. Anualidad anticipada con crecimiento, vamos a ver. No, sí, pero no está acá. Ya. Sí, pero sí la vamos a ver, no se preocupen. Eso, estimados, que estén muy bien.